Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de alegría para nosotros una vez más poder estar estudiando la palabra de Dios. Hoy el mensaje habla de un llamado que Dios nos hace a la santidad. Cristo viene a buscar una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Irreprensible, dice la palabra. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Y hoy nosotros vamos a ver cuál es la importancia de todo esto. Y también que Dios quiere hablar con su pueblo. Te pido que quede hasta el final de este video, de este mensaje, porque seguramente, si eres espiritual, Dios tiene algo para decirte. Antes de abrir la palabra, vamos a orar y buscar a Dios de Él el entendimiento y la sabiduría para transmitir. Te pido también a usted que ore, cierre tus ojos y haga tu oración personal para que podamos entonces abrir la palabra. Oremos, hermanos. Señor Dios y Padre nuestro, queremos alabarte por tu gran amor y misericordia que has tenido con nosotros. Queremos pedir, oh Dios, perdón por nuestras faltas y pedir también que el Señor nos muestre y nos enseñe cómo andar en tus caminos. Señor, haga tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo, y haga tu voluntad también, oh Dios, en nuestras vidas. Señor, que no sea yo a ministrar, a hablar aquí, sino tu Espíritu Santo pueda hablar por mi intermedio, con el propósito de todos aquellos que me oyen hoy puedan ser salvos y también instruidos por ti mismo, y que no sea yo a hablar, oh Dios. Esto es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Nuestro primer texto que vamos a leer hoy está en Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 25 a 27. Efesios capítulo 5, versículo 25 a 27. Dice: maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. El texto es conocidísimo. Todos conocemos este texto, todos los que una vez aceptemos a Cristo. Y todos los que una vez entraron a una iglesia, quizás ya conocen este texto. Pero ese texto es tan profundo que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de lo cuán importante es esto. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha. Hermanos, la Biblia allí dice que Cristo purifica a la iglesia por el lavamiento de la palabra. O sea que el conocer la palabra de Dios, el estar a menudo estudiando la palabra de Dios, es lo que va a purificar nuestras vidas. Es lo que hará con que nosotros seamos personas más y más obedientes. Pero de esto todos sabemos. Todos sabemos, y también todos sabemos que no todos nosotros tenemos ganas de leer la Biblia. O sea que casi nadie de nosotros tiene ganas de leer la Biblia. Digo de nosotros todos. Me incluyo yo también. ¿Por qué? Porque me es más fácil mirar una telenovela, una película, o quizás un
un documental, que sea. Me es más fácil que leer la palabra, que dedicarle tiempo a la palabra. Y os digo con sinceridad, hermanos, no tenemos placer en las cosas de Dios. No tenemos. ¿Cómo pues queremos ir al cielo si las cosas de Dios no nos dan placer? Esa es una pregunta bastante profunda también, ¿verdad? Pero este tema que traje hoy justamente porque Cristo está a las puertas. Hay un pueblo que ha de encontrarse con Dios y con Cristo. Y este pueblo tiene que estar santificado. Hay un pueblo que va a recibir el sello de Dios en sus frentes para no ver la muerte dentro de poquísimo tiempo. Este pueblo puede ser tú y yo. Pero para que sea tú y yo, tenemos que buscar tener placer en las cosas de Dios. La Biblia dice, vamos a abrir en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13. Isaías 58, versículo 13 y 14. Isaías capítulo 58, versículo 13. Dice así: Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi santo día, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Si nosotros tomamos el cuidado de obedecer al cuarto mandamiento que habla del día de descanso, el día de reposo, el sábado del Señor, que fue instituido allá en la creación. Muchos dicen que para los judíos, bueno, allá en la creación no había judío. No se cae por tierra este argumento de Satanás. Hermanos, nosotros, si tan solamente cuidamos en hacer la voluntad de Dios, Dios nos dará placer en las cosas celestiales. Deleitarse en Jehová es una promesa que Dios nos da. Y bueno, entonces para que seamos limpios totalmente, tenemos que buscar en la palabra conocer más a Dios. Pero no solamente esto, hermanos, no solamente esto. Hay otras cosas que tenemos que comprender y buscar cambiar en nuestras vidas. Yo sé que quizás sentimos ganas y muchas veces extrañamos aquel tiempo en que hablamos de profecías y estamos descubriendo cosas en las profecías de la Biblia. Qué maravilloso. Pero necesitamos estar listos para estas profecías. Dios va a sellar un pueblo santo. Y este pueblo puede ser tú, puede ser yo. Si tan solamente damos oído a la voz de Jehová, de buscar la santidad. Dios, o sea que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, la esposa del Cordero. Vamos a meditar un poco en San Mateo capítulo 17. San Mateo capítulo 17. Tenemos unos ejemplos de los discípulos de Jesús. Y vamos a ver qué pasó ahí y extraer de este texto algo para nuestras vidas. Porque en aquella época los discípulos de Cristo eran 12. Hoy son millares, millones de personas.
incluso tú y yo. Somos discípulos de Cristo. Y lo que pasó con los discípulos, los primeros discípulos, pasa con nosotros también. Pero ellos vencieron por amor a la verdad, creyendo en el poder de Jesucristo. Nosotros también venceremos si hacemos lo mismo. Si buscamos arrepentimiento, si buscamos hacer la voluntad de Cristo, que es nuestro Maestro. Mateo 17, versículo 14 en adelante dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí y de mi hijo. Ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Aquí tuvimos un detalle, ¿verdad? Había un muchacho que tenía enfermedad. Llevaron a los discípulos y no pudieron sanar. En el libro de Lucas habla también de este mismo texto. Sin embargo, dice que este tenía espíritu. Después leeremos. Vamos a leer el texto. Pero vamos a continuar aquí. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, quedó sano desde aquella hora. Entonces aquí nosotros vimos que Jesús fue y reprendió el demonio, tenía demonio, y sanó al muchacho. Pero ¿por qué los discípulos no pudieron sanar? Si tenían también el Espíritu de Dios. Si también habían sido comisionados por Cristo mismo para hacer el trabajo. ¿Qué pasó? En el versículo 10, en el versículo 20, dice así. Versículo 19, dice: Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Preguntaron: ¿qué pasó? La misma pregunta que hicimos, ¿verdad? Versículo 20 dice: Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea que Cristo dijo: bueno, te falta fe, mi hijo. Pero, ¿cómo es que recibimos la fe? La fe no es un don de Dios, sí lo es. Pero nuestra fe puede ser robustecida por medio del estudio de la palabra. Por medio del oír la palabra. La fe puede ser robustecida. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nuestra fe puede ser robustecida, pero algo más tenía con los discípulos. Jesús le dijo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. En el capítulo 18, versículo 1, vamos a ver, en el próximo capítulo dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y aquí nosotros encontramos un problema. Había una disputa entre los discípulos.
en el capítulo, o sea que en el libro de Lucas, luego después que Cristo le sana al muchacho, habla algunas palabras y entonces ellos cuentan este relato también. O sea que poco tiempo después del evento donde Cristo sanó al muchacho, porque los discípulos no pudieron sanar, vimos que la mente de los discípulos estaba en ¿quién será el mayor? Si nosotros miramos hoy para el sistema religioso cristiano, por así decir, las iglesias evangélicas, no vemos quizás una disputa por cargos, por patente, por así decir, una disputa por un lugar más encima, o por estar por encima de los demás. Quizás nosotros no estamos buscando esto también, ser vistos por los demás hermanos de la iglesia. Quizás nuestra preocupación está con nuestros propios deleites, nuestras propias preocupaciones, vamos a decir así. ¿Será que nosotros no estamos siendo egoístas como estaban los discípulos? Y de ahí ya no nos asombra más, no nos espanta que no han podido echar el demonio, porque su corazón no estaba al 100% preocupado con la obra de Dios, o preocupado con el bienestar de los demás que los rodeaban, que estaban alrededor de él. Quizás no es esta nuestro problema también. Estamos tan preocupados con nosotros mismos y con las cosas terrenas que las cosas celestiales parece que quedan en segundo plan. Miramos ¿qué es lo que pasó aquí? En el libro de Lucas, vamos a abrir en el libro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. ¿Se puede abrir conmigo? Versículo 37. Sí, así. Al día siguiente, bueno, vamos a leer exactamente. Al día siguiente, cuando descendieron del monte una gran multitud, salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y lo sacude con violencia, etc. Aquí habla del mismo muchacho que estamos leyendo en San Mateo. Y en el versículo 46 dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y puso junto a sí. Entonces allí faltaba humildad. Faltaba que ellos entendieran que la vida cristiana no es quién es mayor o quién es mejor que nadie. La vida cristiana es: uno tiene que vencer cada problema, o sea, que cada pecado, cada falla de carácter suyo mismo. Y uno tiene que buscar ser santificado por Cristo a cada día. Y olvidarse de los que están a su alrededor, en el sentido de querer ser mejor que el prójimo. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que considerar a nuestro prójimo como siendo mejor que nosotros. Y no importa la clase social, color, raza, credo, nada de esto.
miramos a una persona en la ruta, en nuestro corazón tenemos que saber que por aquella persona Cristo murió. Y yo en nada soy mejor que ella. Con esto no estoy diciendo que debemos aceptar toda y cualquier idea de religión. No es esto. Pero el respeto sí tiene que haber. Y la consideración que Jesús pide tiene que haber. Pero volviendo al tema. Los discípulos no estaban, no tuvieron fe. ¿Por qué? Porque su corazón estaba maculado. Estaba maculado con el egoísmo, con el pensamiento del bien propio únicamente. Uno quería ser mayor que el otro. Y ahí Cristo dice, esto solo se quita con ayuno y oración. Estaba hablando del Espíritu, ok. Pero para que ellos pudieran tener autoridad sobre este Espíritu, ellos tenían que estar santificados, más santificados. Y obviamente el ayuno serviría para santificarlo y purificarlos más. Así, ellos podrían oír más con más clareza y facilidad la voz del Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos que ellos fueron hombres que tenían los mismos problemas que nosotros. Por veces pensamos, bueno, quiero todavía antes que Cristo venga hacer esto, esto y aquello. Hermanos, ya no es tiempo para esto. Es tiempo para buscar santidad. Es tiempo para buscar lo que Dios tiene para nosotros. Hay más consejos aquí que Cristo da a los discípulos. Y quisiera leer con ustedes. Volvamos a Mateo 18. Mateo capítulo 18. En el versículo 6 en adelante. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo más profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor que es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies seas echado en el fuego eterno, etcétera. Y ahí él va hablando. ¿Qué Cristo estaba diciendo con eso? Hermanos, hay cosas que para nosotros dejar, para que podamos dejar de hacer o de querer, son cosas muy difíciles. Es como quitarle un miembro de nuestro cuerpo. Pero la palabra es clara. Si esto te hace tropezar, córtalo. Quítalo de ti. No sé lo que es. Quizás eso es un hábito. Quizás es algo, un vicio. Quizás... pero es lo único que me queda, este placer de quizás, vamos a quitar un ejemplo, ¿verdad? Quizás me gusta quedar todo el día sin hacer nada, vamos a decir así. No, llegó el domingo y no quiero hacer nada. No quiero levantarme. Bueno, la Biblia dice que no tenemos que estar ociosos. Nos enseña esto. Tenemos siempre que estar... Entonces, si estamos sin nada que hacer, es ocasión para buscar a Dios, ¿verdad? O quizás, me gusta mirar películas de terror, por así decir. No sé si a alguien le gusta esto, pero quizás hay alguien que le guste. Esto no es de Dios, viene del diablo. Seguramente
te hace un daño irreparable casi en tu cerebro. Entonces tienes que dejar, pero hasta esto tengo que dejar, sí. Me gustan las películas de acción, violencia. Esto no viene de Cristo. Esto te estará estimulando a la violencia y no a la mansedumbre. Y esto es. Me gustan las telenovelas, ahí donde la esposa traiciona al esposo y el esposo a la esposa, y hay muerte, traición, todo lo que Cristo dice, todo lo que Cristo condena. Esto te hace tropezar, te quita lo que tienes de más precioso, que es tu tiempo, que podías dedicarle a la obra de Dios, que podías dedicarle a tu propia santificación. Entonces, hermanos, Cristo nos da el ejemplo claro. Si esto te hace tropezar, quítalo, tira fuera. Pero ¿qué voy a hacer? Eso es lo único que me da placer en la vida. Pues no te da placer caminar con tus propias piernas, no necesitar de una silla de ruedas. Eso sí, nosotros somos muy gratos por tener dos piernas y poder caminar. Pero Cristo dijo, si tu pierna te hace tropezar, quítala. Entonces, no hay nada más importante para nosotros que nuestro cuerpo. Y Cristo a esto comparó, bueno, si esto te hace tropezar, quítalo. Ahora, hablando de las cosas del mundo, nada es más importante que nuestro cuerpo. Podemos quitar, pero voy a ser infeliz. No serás infeliz. Porque Cristo da paz que el mundo no da. Serás mucho más feliz, bienaventurado serás, si haces lo que Cristo te pide. Y estamos hablando, hermanos, de un preparo a la santificación, un llamado a la santificación. Cada uno sabe lo que tiene que cambiar en su propia vida. Seguramente el Espíritu te está hablando ahora. Lo que tienes que cambiar, lo que sabe que está mal y todavía no tenés fuerzas. Pero pídale a Cristo y Él te dará fuerzas para cambiar, para quitar lejos de ti esto que te hace tropezar. Y no estemos como los discípulos, acalentando en nuestros corazones pensamientos profanos, pensamientos que no vienen de Dios. Porque el pensamiento que tenían los discípulos de que uno sería mayor que el otro no venía de Cristo y tampoco de Dios. Venía de ellos mismos o quizás de Satanás. Entonces, hermanos, tengamos el debido cuidado de quitar aquello que sabemos que está contra la palabra de Dios, quitar de nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque Cristo viene a buscar una iglesia santa. Si usted supiera que Cristo viniera semana que viene, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu preparación? Seguramente pasarías ayunando de aquí hasta allá, orando todo el tiempo, ¿verdad? Leyendo la palabra, comiendo las palabras que Cristo había dicho. Pero tú sabes si estarás vivo mañana. También yo no sé. Puede ser que Cristo vuelva para nosotros mañana en nuestra muerte, porque una vez que morimos, si es que morimos fieles, vamos a despertar en la venida de Cristo. Si es que morimos infieles, despertaremos para la condenación. Hermanos, tengamos en cuenta que es momento de buscar la santificación. Vamos a abrir en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Déjame que voy a abrir aquí. Hebreos 12, 14. En adelante. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
En el versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Hermanos, aquí la palabra es clara. Tenemos que buscar la santidad. La paz con todos, primeramente, la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad, hermanos? Es separado para una finalidad sagrada. O sea que tienes una vida apartada para Dios. Todo lo que es virtuoso en este mundo harás. Además de eso, todo lo que es divino. Tenés que entregar tu vida por completo a Cristo. Deja que Él guíe y hacer solo lo que Él te ordena, solo lo que Él te dice. Y aquí Él dice, no haya fornicario. El fornicario aquí no está hablando de la sexualidad ilícita, no es esto. Aquí habla del fornicario, en este caso aquí, o profano. Es cuando la persona, por algo tan vano, o sea que tan insignificante, pierde la salvación, como hizo Esaú. Esaú cambió su bendición por un plato de comida, porque tenía hambre en el momento. Y así somos nosotros. Bueno, quiero tener tal y tal cosa, pero me voy a endeudar. Y sabemos que la Biblia no quiere, dice la Biblia, que Dios dice a nadie debemos, o sea que no tenemos que endeudarnos, ¿verdad? Y a nadie deber nada. O sea que la Biblia también dice que nosotros somos esclavos de aquellas personas a quienes debemos alguna cosa. Entonces, de hecho, no, pero quiero ahora, me voy a endeudar. Y ahí lo hago. Y después estoy ahí padeciendo, sufriendo. Muchas veces nosotros cambiamos lo que es importante. Y vamos a utilizar este ejemplo. La paz de nuestra mente, la paz de nuestro corazón, del dormir tranquilo, por un placer de momento. Bueno, compré un auto nuevo. En los primeros días estaré feliz porque tengo un auto nuevo. Pero después que pasan los meses y quizás los años, porque son financiados a varios años, nos queda solamente la angustia de tener una deuda más. Así nosotros también somos con la vida espiritual, hermanos. Así somos nosotros. Muchas veces sabemos que algo no se debe hacer. Pero nosotros quedamos ahí, bueno, estoy aquí, estoy haciendo. Sé que no se debe hacer, pero bueno, no tengo fuerzas. Al final no tengo fuerzas para cambiar, entonces vamos así. Estoy cambiando mi salvación por un placer de momento. Yo no sé lo que pasa en tu vida. Conozco la mía. Pero conmigo pasa esto también. Por esto te estoy hablando. Esta palabra antes habló conmigo. Después habla contigo. Primero yo tuve que mirar aquí, bueno, tengo que cambiar. No puedo seguir así. Haga también usted esta reflexión. Si no estás cambiando la salvación tan preciosa que Cristo nos da por algo tan vano en esta tierra, tan pasajero. Porque, hermanos, como leímos en la Biblia, nadie verá al Señor sin santidad. Y no piensen ustedes, porque mi padre es religioso, es creyente, mi esposo, mi esposa, que yo tendré alguna ventaja con eso. No, si mi vida no es santa, no me voy al cielo. Dejemos de engañarnos a nosotros mismos. Dejemos de cambiar nuestra santidad, o sea que nuestra salvación, por un plato de comida. O sea que por algo pasajero. Ciertamente Esaú, cuando
tenía hambre, él podía haber hecho su propia comida. Él ya tenía la carne. No le costaba casi nada esperar más una media hora para hacer la comida. Quizá una hora que sea. Y perder la bendición de una vida entera. Esaú pasó de ser señor de sus hermanos para ser señoreado por su hermano Jacob. Y nosotros muchas veces dejamos de ser señores de nuestra voluntad para ser esclavos de ella. ¿No es así? No somos esclavos de nuestros propios gustos, de nuestras voluntades. Cuando Jesús nos ofrece la libertad completa, la Biblia dice que nosotros en Cristo somos creados para las buenas obras. No soy yo que estoy diciendo, la Biblia dice que en Cristo somos creados para las buenas obras. Entonces, hermanos, que esto pueda quedar en nuestra mente. Por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, santifiquemos nuestras vidas. Busquemos andar en integridad y en obediencia a toda verdad que ya nos fue esclarecida en la mente. Y entonces, acuérdense, Dios te dará placer en las cosas de Dios. Dios te hará Señor de tus propias voluntades. Porque Cristo tiene este poder. Y quisiera leer también con ustedes en 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7. Segunda Corintios 7. Versículo 1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios. Perfeccionando la santidad. Entonces, ya has entregado tu vida a Cristo, es hora de perfeccionar. Pero nadie puede ser perfecto. Esto es mentira del diablo. Cristo murió para que seamos perfectos como es perfecto nuestro Padre que está en el cielo. Pero ¿cómo podemos conseguir? No conseguimos. Nosotros no conseguimos. Pero Cristo consigue para nosotros. Cristo tiene poder para cambiar tu corazón y mi corazón. Cristo tiene todo el poder. Y Él lo hará porque Él dijo que haría. ¿No dijo Jesús: cree en mí y sea bautizado y seréis salvos? ¿No dijo? Sí dijo. Entonces, Él ha prometido. La Biblia dice: todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Solo no es nueva criatura si tú no crees. Pero si tú crees, sos nueva criatura. Ya no sos esclavo de sus voluntades, sino que eres Señor de tus voluntades ahora. Pero por medio de la fe en el Señor Jesucristo y en el poder de Dios. Dios te cambiará. Dios te hará obediente. Crea en esto. Y decida en tu mente quitar todo aquello que no está en armonía con los mandamientos de Dios. Y estoy seguro de que Dios te bendecirá y te hará cabalgar, o sea que por las alturas de la tierra. Como dice en Isaías capítulo 58, versículo 14. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere hacer santos. Porque Cristo pronto vendrá, hermanos. Y nosotros necesitamos estar cada día más santos y poder ver en nuestra propia vida las señales de la santidad. Las señales de una vida de obediencia. Amén. El temor de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? En Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 y 14 dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Temor a Dios es la obediencia. Entonces, si nosotros buscamos la obediencia es por medio de la fe en Cristo Jesús,
Entonces estamos perfeccionando nuestra santidad. Y entonces así, hermanos, y únicamente así, heredaremos el reino de los cielos. Y antes de finalizar, quisiera leer un último texto con los hermanos. Está en Isaías capítulo 45, donde Dios hace un juramento. Para usted que hoy piensa que no vas a conseguir porque no tienes fuerza, bueno, entonces tome posesión de la fuerza y del poder de Jehová. 45, versículo 22. Dice así: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió la palabra en justicia y no será revocada. Dios juró salvarte y salvarme a mí. Él juró si miramos a Él. Entonces decide hoy ser santo y mira a Dios, que Él hará este cambio. Y seguramente estarás entre aquellos que Cristo llamará siervo bueno y fiel. Entra para el gozo que vos está preparado. Entonces, hermanos, este es el llamado que Dios nos hace hoy. Dios nos hace un llamado y Dios es muy bueno y perfecto, que seamos perfectos. Pero Él se propone a darnos el poder. ¿Qué es más fuerte? ¿El pecado o el poder de Dios? Obviamente el poder de Dios. Entonces estamos venciendo ya. Decide hoy ser santo y vencerás, creyendo en el poder de Dios, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, este es el mensaje de hoy. Dios te hace un llamado. ¿Quieres tú ser santo por el poder de Dios? Yo sí. Espero que usted también. Y en este momento queremos orar por ti y claro, por mí también, para que seamos cada día más limpios por el poder de Jehová. Oremos, hermanos. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por la palabra. Perdónanos, oh Dios, por muchas veces haber tropezado. Pero pedimos, oh Padre, que limpie nuestros corazones. Santifícanos, oh Dios, por tu poder. Danos la fe que necesitamos. Danos la esperanza y la confianza que necesitamos. Cura, Señor, cada uno de los hermanos que me ven por el video hoy. Cúrame a mí también, Señor. Necesitamos de ti. Señor, pido las bendiciones sobre cada uno de los hermanos que me ven por el video. Y que a partir de hoy nuestras vidas puedan ser dirigidas y completamente gobernadas por ti, oh Dios, y por su Hijo, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Hermanos, que Dios pueda bendecir tu vida. Si quieres pedir oración, puedes entrar en contacto con nosotros por el número que está en la descripción. También, si quieres ayudar a difundir este mensaje de salvación, de preparación, puedes compartir este video con tus amigos. Pero también puedes solicitar folletos virtuales que son gratuitos y te lo enviaremos al instante. También te disponemos de libros en PDF, o sea que en archivo, ¿verdad? PDF, que son gratuitos. Son libros que hablan sobre profecía de Daniel, Apocalipsis, ¿verdad? Y otras cosas más. Y ustedes pueden pedir estos libros y recibirán gratuitamente vía WhatsApp. Amén. Y si usted necesita o quiere una visita, pues entre en contacto con nosotros. Y entonces nosotros estaremos orando y Dios nos dará la oportunidad para visitarte. Que Dios pueda bendecir tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.